Hola nuevamente. Por favor, me confirman si me escuchan y me ven bien. Y por acá hubieron algunas fallas técnicas, entonces pues vamos a volver a retomar la conferencia. Entonces vamos a esperar que se vayan conectando nuevamente. Listo, bueno, retomamos nuevamente. Vamos a dar como un resumen brevemente de lo que hemos visto, como para no perder el hilo de la conferencia. Esperemos que esta vez no hayan tantas fallas técnicas, que no se nos vaya el internet. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Entonces, la conferencia que estamos viendo el día de hoy es la conferencia de estados y eventos y vamos a ver los objetivos. Vamos a hablar un poco de lo que es la vida, vamos a aprender a diferenciar el evento del estado, vamos a poder identificar y reconocer qué son los estados equivocados, cómo nos generan determinados sucesos personales y qué es vivir inteligentemente. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a analizar o vamos a ver los contrastes que suceden en nuestra vida y en la vida de los demás y cosas que podemos ver. Podemos ver gente que tiene mucho dinero, pero aún así es infeliz. También podemos ver gente que es muy humilde y es más feliz que las personas que tienen dinero, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede en este aspecto? Sucede que lo que hace que se den estos contrastes es los estados de cada uno que se van generando o que tienen con las cosas que les van sucediendo. Entonces, vamos a mirar que cada uno de nosotros podemos reflexionar o podemos preguntarnos qué es la vida y cada uno puede opinar y tener diferentes conceptos o visualizaciones acerca de la vida, pero en realidad no sabemos nada. No entendemos por qué nos suceden las cosas, no entendemos por qué vivimos determinado problema, porque si de pronto eso que anhelamos ya lo tenemos, ¿por qué no nos seguimos sintiendo incompletos o seguimos sintiendo ese vacío interno? Entonces, vamos a mirar que cada vez que a nosotros nos preguntan qué es nuestra vida, nosotros siempre vamos a hablar de la parte externa, siempre vamos a hablar, nuestro nombre es tal, tengo tantos años, me casé a tal edad o no me casé, estudié esto, trabajo en esto, a tal edad me sucedió un accidente, a tal edad perdí a mis padres, en fin. Entonces, esa es la parte externa y no nos damos cuenta que cada parte que nosotros nombramos externamente le hace falta lo que es el estado de conciencia, no los identificamos. Entonces, por eso es importante que nosotros identifiquemos qué son los estados interiores o a qué hace referencia estos estados interiores. Estos estados interiores tienen que ver con todo lo que nosotros sentimos, deseamos, pensamos, las angustias, las preocupaciones, que solo las podemos identificar mediante el sentido de la autoobservación. Mientras nosotros no sepamos cómo autoobservarnos y mientras nosotros sepamos cómo autoobservarnos, pero no lo practiquemos, es muy difícil que identifiquemos estos estados. ¿Qué sucede? Que en este momento este sentido se encuentra atrofiado. Por eso es importante que nosotros empecemos a hacer un esfuerzo por descubrir. ¿Qué es eso de descubrirnos? Dirigir la atención hacia mi mundo interno y empezar a mirar en este momento qué estoy sintiendo. Estoy sintiendo placer, estoy sintiendo enamoramiento, estoy sintiendo tristeza y cuando dirijo la atención hacia adentro puedo empezar a identificar todos mis estados interiores, ¿sí? Ahora vamos a ver que estos estados interiores pueden corresponderse con los acontecimientos exteriores. Entonces poníamos el ejemplo de que de pronto una persona está en una fiesta y tiene ese estado acorde, está en agrado, quiere disfrutar de la fiesta, pero también puede suceder que el estado es originado por ese evento, entonces digamos con el de la fiesta, de pronto estamos en la fiesta y vemos algo que no nos gusta y nos origina estados
que antes no teníamos, ¿sí? Por ejemplo, vimos a alguien que nos impresionó mucho, que nos generó mucha lujuria. Entonces esos estados no los teníamos antes y fueron originados por el evento, o también puede que no tengan relación alguna con lo que nosotros estemos haciendo. En este caso estamos en la fiesta y puede que estemos pensando por allá enamorados en una persona, o puede que estemos pensando en el problema que tuvimos por la mañana. Entonces por eso es tan importante que nosotros logremos autoobservarnos e identificar en el evento que estamos si el estado corresponde, si es originado o si no tiene ninguna relación. Esto se va dando con la práctica que nosotros generemos de la autoobservación. También vamos a ver que todos los estados hacen parte de nuestra parte interna, ¿sí? Que los eventos hacen parte de todo lo que es exterior. ¿Listo? Entonces ahora sí vamos a empezar a mirar algo muy notorio en nosotros, y es que muchas veces nosotros adjudicamos lo que hemos perdido o todos nuestros sufrimientos a lo que nos ha pasado externamente, ¿sí? Entonces decimos, si no hubiera llegado tal persona, mi vida hubiera sido diferente. Si la vida no me hubiera presentado estas dificultades, mi vida hubiera sido diferente. Pero no nos damos cuenta que vegetar no es vivir. ¿A qué hace referencia esto? A que mientras nosotros andemos por nuestra línea de la vida totalmente dormidos sin darnos cuenta que todos los estados que nosotros tenemos son los responsables en que ocurran determinados eventos, entonces no nos vamos a dar cuenta que por eso es tan importante identificar los estados, ¿sí? Generalmente eso que hemos perdido o eso que nosotros sentimos que si la vida o si ese evento no hubiera pasado, nuestra vida hubiera sido algo diferente, hubiera sido mejor, es escapar de la responsabilidad de lo que nosotros generamos, ¿sí? O sea, todo lo que nos sucede en la vida sucede porque hay un estado que hizo que eso fuera posible. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, decimos, si tal persona no hubiera llegado a mi vida, si yo no hubiera conocido a esta persona, entonces yo no me hubiera casado y no hubiera cometido estos errores. Pero ¿qué pasó? Si uno revisa la parte interna, podía ver que tenía un estado de enamoramiento falso, que tenía unas ilusiones con esa persona, que en ese momento sus estados eran de tanto agrado, de tanto placer, que obviamente no dimensionaba que en algún momento eso que esa apariencia que vemos de alguien y es agradable cuando ya vamos conociendo mejor esa persona, pues nos genera ya estados de desagrado porque empezamos a, entre comillas, conocer como las mañas y cómo es esa persona. Eso no lo dimensionamos. Entonces, en ese momento, ¿qué sucedió? Que teníamos unos estados, ¿sí? De enamoramiento o unos estados que confiaron, ¿sí? Y que aún así generaron el vínculo que en esa persona, ya sea un novio, ya sea un esposo, ya sea un amigo, y al final, digamos, la traición que esa persona cometió, lo que nos hizo desagradable, en sí nosotros mismos lo permitimos. ¿Sí? Lo permitimos cuando de pronto empiezan a haber determinados problemas y hay un estado que dice no, vamos a mejorar, no puede pasar esto. Entonces nos quitamos responsabilidades, ¿sí? Y no nos damos cuenta que eso que pasó ha sido debido a nuestros estados que se generaron en ese momento. Por eso es tan importante el descubrirse, por eso es tan importante que nosotros empecemos a autoobservarlos, ¿sí? También es importante que nosotros encontremos que por más bonitos que sean los eventos externos, si nosotros no encontramos los estados apropiados, entonces pueden parecernos muy aburridores. Entonces podemos encontrar aquí en varios ejemplos que generalmente cuando uno planea mucho un evento, puede ser una fiesta de matrimonio, un bautizo, un cumpleaños, entonces está tan planeado ese evento externo, tiene que salir perfecto y qué sucede, ¿sí? Que en el momento del evento pasan un montón de cosas, como ahorita, se va al internet, ladra al perro, viene alguien, en fin, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que en ese momento si nosotros no estamos en el instante, entonces esos estados que van saliendo, o sea,
que uno ha planeado y que no sucede como uno quiere, entonces esos estados hacen que simplemente ese evento sea algo muy frío, que sea algo que no nos guste, ¿sí? Que de pronto la persona que planeó tanto tiempo su matrimonio, el día que llegó el pastel se dañó o se pelearon los familiares o inclusive se peleó con la misma pareja, de pronto estuvieron al punto de no cancelar o algo salió mal y en el momento de estar ahí en su matrimonio no estaba en ese estado de agrado, sino que de pronto estaba tan preocupado, estaba con tanto miedo, que en realidad ni siquiera disfrutó y de pronto tiempo después dice, ay, sí, mira aquí mi matrimonio y pasó esto y esto y yo ni siquiera lo pude disfrutar, ¿sí? Entonces sucede que en eventos agradables, digamos, circunstancias o ese evento puede generar a personas unos estados de tristeza, de sufrimiento, de llorar. Escuchamos una canción y a unos los hace sentir agrado, les recuerda a alguien, a otros los hace llorar porque también les recuerda algo muy desagradable. Entonces ahí es donde nosotros vamos a empezar a mirar cómo nosotros no vivimos inteligentemente, ¿sí? Vivir inteligentemente es aprender a combinar el estado interior con el evento exterior, ¿sí? Digamos, estos estados que nosotros empezamos a nombrar o empezamos a ver en nosotros mismos, vamos a ver que son los que precisamente no nos dejan disfrutar la vida, no nos dejan darnos cuenta de qué es lo que ciertas circunstancias nos quieren enseñar. Entonces se ve más preocupado, por ejemplo, en un evento de estos, en el que dirán que en realidad disfrutar o compartir con la familia. ¿Sí? O compartir con las personas que sean más cercanas, sino que no, que todo el mundo piense que esto está bien, que todo es perfecto, que hay dinero, que no sé qué. Entonces, eso nos pasa en muchos aspectos de nuestra vida. ¿Qué nos enseña esta conferencia? Que aprendamos sobre el control en nosotros mismos. El control solamente se puede llegar cuando nosotros empezamos a observar y empezamos a eliminar lo que no corresponde ahí. Entonces, por ejemplo, acá nos dicen que puede estar uno alegre, más nunca jamás lleno de loco frenesí. ¿Qué quiere decir eso? Como en un exceso de alegría que si vemos más adelante puede llevarnos a una tristeza. Entonces, es estar en un equilibrio, es saber que si hay un evento alegre, voy a tener esos estados, voy a tener esa disposición y voy a eliminar lo que no corresponda. Otra cosa importante que nos enseña este punto de la conferencia y es que muchas veces las personas y todos nosotros nos negamos la posibilidad de vivir esas circunstancias desagradables, o sea, le tenemos mucho miedo y lo queremos tapar. Entonces, por ejemplo, si una persona está triste, hace todo lo posible para distraerse y no vivir esa tristeza. O en el último de los casos, ya se deja llevar tanto de esa tristeza que queda totalmente abatido, no quiere hacer nada, no se levanta de la cama. Entonces nosotros tenemos derecho a tener todos los estados que ocurran dentro de nosotros, pero tenerlos en control. Puedo estar triste, pero no ya en el extremo de ya mi vida no vale nada, todos son malos, los de afuera son los peores, no sé qué, ¿sí? Entonces por eso es importante que nosotros lo veamos. Por eso también nos enseñan sereno en medio de la violencia, abstemio en la orgía, casto entre la lujuria. Y ese control, ¿cómo se puede obtener? Solamente aprendiendo a ver los estados que están surgiendo en ese evento y eliminarlos, ¿sí? Eliminar que en este caso todos los estados equivocados. Sucede que todos los estados que nosotros tenemos equivocados están relacionados con pues nuestra parte emocional, en el desagrado, en la rabia, en el sufrimiento. Entonces todos estos estados hacen que pues uno en realidad no quiera vivir, o sea, ya lleva como una amargura por dentro y así esa persona o uno, si es el que vive eso, lo lleven a uno a viajar, lo lleven a uno a una fiesta, la gente lo trate bien, lo trate amable, la gente se interese. Ya como la enfermedad está dentro, la amargura está dentro, es muy difícil, ¿sí? O sea, los eventos
nunca van a poder cambiar esos estados ya tan fuertes, en este caso melancólicos, pesimistas, de sufrimientos. Tiene que hacerse un esfuerzo. Entonces, en este caso, la enfermedad psicológica la llevamos dentro de nosotros mismos o la lleva, o sea, si la persona está en este proceso, ya está en el interior. Por eso es que si lo invitan a una fiesta o si le dicen va a venir tan persona o vamos a viajar o vamos a despejarnos, simplemente no va a querer porque ya tiene un daño muy fuerte psicológica y emocionalmente, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede cuando uno tiene esos estados? Entonces vamos a recordar algo muy importante, que es que el reflejo del interior, ¿sí? Es el reflejo del exterior. El reflejo del exterior es el reflejo del interior y viceversa. Entonces, si uno carga amargura, carga desolación, carga tristeza, carga resentimiento, carga venganza, carga odio, ¿qué es lo único que uno puede dar? ¿Mm? Ahí podemos reflexionar. Si yo cargo odio, si yo cargo resentimiento, si cargo fastidio, tristeza, ¿qué es lo que voy a dar? Eso es lo que yo voy a dar. Entonces, ¿qué sucede? Si yo estoy amargado, lo que voy a brindar en mi exterior es amargura, es molestarse por todo, es ira, es violencia. Entonces, ¿qué sucede? Que todos estos estados que acabamos de nombrar son estados que si nos, o sea, nosotros no hemos visto o nadie nos ha enseñado, son muy, pero demasiado perversos, porque si nosotros analizamos, no solamente se hace infeliz uno mismo, sino que hace infeliz a las demás personas. Reflexionen ustedes también de pronto qué hace una persona resentida o qué hace uno cuando tiene resentimiento, ¿cierto? Guardar odio todos los días, pensar en uno cómo se va a vengar, vivir resentido con la vida, hacer sentir mal a las demás personas, ver que todo el mundo es una porquería, que nadie se merece nada, en fin, entonces son estados perversos porque no solamente lo dañan a uno, sino que dañan a las demás personas. Por ejemplo, pongamos uno muy común, que es ese estado de posesión hacia una pareja, ¿sí? Y que esa persona lo haya traicionado, simplemente lo haya dejado, esos estados de sufrimiento y de pensar que la ama o que lo ama y que no puede vivir sin esa persona, hasta qué punto lo pueden llevar. Entonces vemos las noticias donde lo mató por celos, lo mató porque estaba adulterando, lo mató porque sentía que si no era para él no era para nadie. Entonces es algo muy perverso. Siempre hay que recordar y reflexionar en que todos los estados de sufrimiento, de odio, melancólicos, sentimentalistas que nosotros tengamos, nos llevan a ser personas demasiado perversas, nos llevan a cometer errores gigantes sin que nosotros nos demos cuenta. Entonces volvemos a insistir que por eso es tan importante la autoobservación. Mientras uno está dormido, uno no tiene ni idea de la persona que es. O sea, no tiene ni idea de la persona que es, pero cuando se observa, lleva luz y empieza a darse cuenta, uy, claro, mire, a mí me gusta hacerle daño a tal persona, a mí me gusta sentirme así, a mí me gusta compararme con los demás, yo quisiera que a tal persona le fuera mal, siento envidia, entonces ahí empieza a darse cuenta todos esos estados perversos que uno tiene, ¿sí? Mientras uno no lo haga, siempre, o sea, no hay excepción, siempre se va a sentir o uno se va a autocalificar como persona, como una persona muy buena, ¿sí? Como una persona que ha sido extremadamente buena con todo el mundo y todo el mundo le ha pagado mal, la vida le ha pagado mal y uno ha sido muy justo y uno siempre ha sido muy noble y uno siempre ha estado para las personas y uno siempre trata de dar lo mejor y siempre mejor dicho, o sea, estamos con la venda superpuesta sin darnos cuenta que todos estos estados que les he nombrado, primero todos los tenemos, porque todos hemos pasado por sufrimientos y por procesos dolorosos, y mientras no nos enseñen la autoobservación, uno siempre se va a creer buena persona,
porque eso es lo que nos enseñan en la sociedad. No, usted sea buena persona, usted siempre ayude, usted siempre aparente, usted siempre colabore, usted no sé qué. Entonces, ¿qué sucede? Eso nos alimenta la autoconsideración, que lo vimos en la conferencia anterior, y esa autoconsideración como hace creer que uno es tan bueno, pues al ver que uno es bueno, pues los demás son malos y siempre estamos acostumbrados a emociones inferiores. Siempre estamos creando, aunque nosotros no lo veamos y no lo sepamos, estados psíquicos infrahumanos. O sea, el odio como tal ya es un estado infrahumano. ¿Hasta qué punto un sufrimiento puede llevar a una persona a cometer locuras o a cometer un error porque tenía envidia o porque no le gustaba que la compañera fuera exitosa o tuviera más dinero o fuera más bonita o tuviera ese esposo, entonces como lo quería? Entonces podemos empezar a darnos cuenta de muchas cosas que nosotros alimentamos sin darnos cuenta. Por eso es importante el estudio de sí mismo. Entonces aquí es donde enfatizamos que todos los eventos más desagradables, todo lo que tiene que ver con problemas muy fuertes, con miseria, con deudas, con violencia, ¿sí? Hacen parte de estados, ¿sí? Que nosotros hemos alimentado y no nos hemos dado cuenta, ¿sí? Seguramente si, por ejemplo, si no existiera la violencia, ¿sí? La ira dentro de nosotros, pues externamente no habrían eventos de violencia, no habrían eventos de pelea, no habrían eventos de, mejor dicho, de infortunio, ¿cierto? De muertes, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Mientras la ira exista dentro de uno y uno no la observe, no la estudie, no la elimine, pues va a haber peleas, va a haber desagrados, van a haber muertes, va a haber llanto, va a haber unos ambientes totalmente infortunados, ¿sí? Mientras, por ejemplo, no tenga la envidia, pues siempre van a haber esos problemas en torno a esto. Mientras uno tenga celos, pues siempre uno va a estar peleando, generando posesión, pensando mal, sintiéndose amargado, amargándole la vida a la pareja, mientras no esté la codicia dentro de uno, perdón, mientras exista la codicia dentro de uno y ese afán de tener dinero, entonces va a estar el yo ladrón o va a estar ese que se entrega a cualquier cosa que sea dinero fácil y eso le va a traer una serie de problemas. Entonces ahí es donde identificamos cómo eso nos lleva a estos estados o a estos eventos, perdón, a estos eventos desagradables. Entonces, hay muchas personas que pueden ser muy intelectuales, que tener mucho conocimiento y sí podemos ver a todas las personas que tienen su doctorado, que tienen magíster, que no sé qué, pero eso no significa que vivan rectamente o hayan aprendido a vivir inteligentemente. Cualquier psicólogo, político, empresario, actor, como persona de clase media, una persona normal, en el momento que se le active un defecto de los celos, puede matar. En el momento que se le active la ira, pues genera desagrado con todo el mundo y genera peleas con todo el mundo. En el momento que tenga envidia y competencia, pues va a estar mal relacionado con muchas personas y va a ser rechazado o va a rechazar a muchas personas. Entonces la parte intelectual, nosotros debemos aprender a darnos cuenta que son razonamientos, pero que no nos van a ayudar a que nosotros empecemos a vivir de una forma consciente. Entonces, todo lo que hemos nombrado hace parte de todo lo que es los estados equivocados. Atención a esta parte de la conferencia. Nos enseñan que cuando uno se observa, es importante que uno haga una diferenciación entre lo que está pasando externamente y con el estado íntimo de conciencia. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros aprendamos a situar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estoy almorzando. Este es mi evento externo. O sea, siempre situarse en este aspecto. Este es mi evento externo, ¿cierto? El almuerzo. Ahora, ¿dónde están mis estados de conciencia? Entonces me doy cuenta que hay un estado de conciencia que está preocupado. Entonces, ¿qué hago mentalmente? Madre divina, elimíname este efecto. Desde ahí empiezan los estados equivocados,
¿Sí? ¿Por qué? Porque está preocupado, de pronto está en una emoción desagradable y está allá en su mundo, ¿no? Entonces la otra persona, como está en otros estados que nosotros desconocemos, quiere compartir o quiere darnos nuestro almuerzo, quiere hablar con nosotros, pero como nosotros estamos en ese estado de preocupación por algún problema, por alguna deuda, entonces la otra persona nos va a decir o nos va a preguntar una serie de cosas y nosotros con esos estados equivocados de pronto le respondemos, ay, no me moleste que no, en este momento no estoy para hablar o no quiero hablar con nadie, no sé qué. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si uno no se autoobservó, no se dio cuenta de ese proceso que salió. ¿Qué pasa? Estaba almorzando, pero su estado de preocupación lo llevó a una pelea con la persona con la que iba a compartir su almuerzo. ¿Qué sucede? Si hubiera sucedido, si uno se hubiera estado autoobservando, hubiera hecho sí, claro, o sea, el evento del problema de la preocupación está allá, ¿sí? En este momento voy a almorzar. Entonces, debo empezar a darme cuenta, y claro, mis estados interiores no corresponden con mi evento, que es degustar de la comida, comer pacientemente, compartir con las personas con las que estoy en el almuerzo, puede ser que hasta escucharlos, ¿sí? O sea, estar ahí totalmente presente. ¿Mm? Pero mientras nosotros no hagamos eso, va a ser muy difícil y todo, por eso es que toda nuestra vida es, mejor dicho, un desastre porque siempre estamos totalmente mezclados, ¿sí? Entonces así lo vamos a hacer con todos los eventos que nosotros vivamos en nuestra vida. ¿Sí? Entonces, podemos dar muchísimos ejemplos. Digamos, un evento va a ser estar, por ejemplo, en una clase, ¿sí? O estar escuchando a alguien. Pero entonces, ¿qué sucede? Mis estados pueden estar de pronto, ay, no, eso es aburrido, o tengo sueño, o no quiero, o están enamorados y están por allá ilusionados pensando en la persona. ¿Y qué sucede? Cuando de pronto nos hagan una pregunta acerca de lo que nos están hablando, pues ¿qué sucede? Que uno no tiene ni idea, o si uno estaba en un curso de algo, pues no aprendió absolutamente nada, porque sus estados interiores estaban equivocados y estaban pensando por allá en el amor, estaban en otros lados menos en lo que debía estar y de pronto eso hizo que no pudiera terminar una carrera, que gastara plata, que pensara que le gustaba una cosa y después eso. Entonces sí me hago entender a cómo todos los estados equivocados nos llevan a cosas que no tienen nada que ver. Otro evento, uno está con la pareja. Y está uno con la pareja y le suena el celular a la pareja, ¿sí? Eh, empieza de pronto uno a escuchar que es alguien del sexo opuesto. ¿Mm? Entonces, hay uno que tiene que mirar, ahí tiene que mirar uno el evento. Bueno, estoy compartiendo y le están llamando o la están llamando. Entonces empiezo a mirar mis estados equivocados. Ay, no, eso es porque está coqueteando. Ay, ¿cuál vieja es o cuál man es? ¿Y por qué lo tiene que llamar? ¿Y por qué hasta ahora? ¿Y por qué no sé qué? Y cuelga la llamada. ¿Y qué sucede? Que hay una pelea por eso, porque no me contó, que porque no me dijo, que no sé qué, que una cosa, que la otra. Estados equivocados. Y todos los días van así. Entonces, como se tienen esos estados equivocados, entonces se posee, nunca se deja esa libertad, no hay una confianza y uno piensa que eso es amor. ¿Mm? Y tarde o temprano entonces se termina separado o se termina adulterando o se termina uno enfermo en enfermedades psicológicas, que es lo más común que estamos viendo en este momento, y ahí es donde vamos a mirar cómo todos estos estados interiores, si uno los observa en el momento adecuado, puede empezar a transformar muchos eventos externos, ¿sí? Entonces podríamos empezar a darnos cuenta con la autoobservación que constantemente estamos en estados equivocados, ¿sí? Nos estamos bañando y estamos pensando en que ojalá ya se hayan levantado a hacernos el desayuno y si no, entonces uno va a pelear, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que no estamos en ese evento que es bañarnos, en, mira, tengo que dejarme limpio, que el champú, que no sé qué, sino que uno está en otros aspectos. Entonces, siempre que nuestros estados no correspondan al evento en el que nosotros estamos, pues siempre van a existir o siempre van a estar los estados equivocados. Entonces, si uno realmente quiere hacer un cambio, es importante que uno empiece a mirar y a quitar, a transformar, a eliminar esos estados equivocados. Entonces, ¿qué es lo que uno va a hacer?
Madre Divina, elimíname este defecto. Estoy bañándome, no pensando en el desayuno. Ahorita más tarde veo que es el desayuno, porque ¿qué sucede? Cuando estamos en el desayuno, entonces estamos pensando en el baño, que el agua estaba muy rica o que el agua estaba muy fría. Entonces es un desorden terrible que hay en nuestro mundo interior. Por eso es importante que cada acción que nosotros hacemos, hagamos el esfuerzo por encontrar esto y empecemos a eliminarlos. Madre Divina, elimíname este defecto mentalmente. Entonces, cada uno de nosotros, ¿sí? Puede empezar a darse cuenta, ¿sí? Que nuestra vida, ¿sí? Es algo muy complejo, ¿no? En nuestra alma ocurren una cantidad de cosas que nosotros, como hablábamos al inicio de la conferencia, ni siquiera nos damos cuenta, no sabemos por qué, ¿sí? Y no nos damos cuenta que todos esos placeres que nosotros sentimos en algún momento, en algún otro instante, le va a suceder el desencanto y la amargura. ¿Sí? Entonces vean ustedes un enamoramiento, entonces uno está en ese placer y en ese idilio y qué pasa cuando ve la parte guache de esa persona, qué sucede cuando de pronto uno ve algo que no le gustó, cuando de pronto empieza a simplemente sentir fastidio, decir como que ya no, como que sí, entonces ahí empezamos a darnos cuenta, con todo lo que son los vicios, digamos con un alcoholizar, irse a alcoholizarse y ese placer que se siente tomar y haber estado y mejor dicho haberse desbordado en eso y al otro día cuál es el desencanto, el guayabo, el malestar, las ganas de vomitar. Entonces todo en la vida se mueve así mientras nosotros no aprendamos a generar un equilibrio. Obviamente esto lo vamos a aprender gradualmente, porque no quiere decir que uno vea esto y diga ya, uy, mañana ya toda mi vida va a ser vivir inteligentemente, porque precisamente así no es y en la práctica, ¿sí? En el esfuerzo que nosotros hagamos, es donde nosotros nos vamos a dar cuenta, uy, yo ya identifiqué este estado equivocado dentro de mí, pero es tan fuerte que, que me doblega la voluntad y sigo equivocándome en ese estado. Entonces, claro, ahí es donde uno tiene que hacer el esfuerzo por negarse a eso y por transformarlo y por eliminarlo, ¿sí? Entonces, si uno trabaja muy seriamente, esto sí es muy importante y es muy chévere que cuando ustedes lo practiquen y empiecen a verlo, digamos, todos los días, a ser muy constantes, vean que ya, digamos, los eventos desagradables ya no le pueden a uno herir tan fácilmente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si uno se pone a estudiar tal cosa de tal persona me desagrada, ¿sí? Lo que sea, una actitud, la forma en cómo habla, algo. Sí, o simplemente hizo algo que yo a mí no me gustó. Entonces, uno empieza a eliminar todo eso. En el momento que esa persona vuelva a tener esa actitud o vuelva a hacer lo mismo, a uno ya no le va a irritar porque uno ya ha quitado, ¿sí? Los estados equivocados. Entonces, ahí es donde empezamos a modificar nuestra vida. También que tenemos que tener en cuenta que todos nuestros vidas, ¿sí? Van a suceder eventos, eventos, eventos y van a venir, ¿sí? O sea, incesantemente. Van a venir eventos buenos, eventos malos y nosotros lo vamos a ver. Por ejemplo, en un día, ¿cuántos eventos no podemos tener? Llega una visita inesperada, recibimos una noticia, de pronto por estar distraídos nos caímos, alguien sufrió un accidente, nos llamó X persona del pasado y, o sea, los eventos vienen y vienen y vienen y vienen. Entonces ahí es donde nosotros debemos empezar a darnos cuenta que lo único que podemos hacer es cambiar nuestra actitud y transformar lo que está dentro que hace que se dé eso externo, ¿sí? Entonces, aquí vamos a mirar que hay muchas cosas que podemos nosotros modificar. Si, por ejemplo, uno siempre se ponía de mal genio, por ejemplo, porque no le hicieron el desayuno, y uno elimina eso, y siempre peleaba por eso, y uno elimina eso, pues ya no va a haber pelea, ¿sí? Si uno ve que de pronto en el almuerzo es del que le gusta quitarle al del lado, y uno elimina ese detalle, ¿sí? Que genera también incomodidad a los demás, pues ahí ya se altera eso, ¿cierto? Y así con muchas situaciones. Si en el caso de los celos, si ve los celos, si los puede comprender, si ve cada uno de los detalles, si lo elimina, pues, ¿qué sucede? Que va a alterar y ya no va a tener ese desagrado con la pareja y ya va a vivir en un poco de armonía, ¿sí? Entonces, eso por ese aspecto, ¿sí? Ahora vamos a ver que hay eventos,
que en realidad nosotros no podemos alterar. O sea, ya hay eventos que por más que nosotros no queramos, no se puede hacer nada. Entonces, como lo vemos en la imagen, la muerte de alguien. O sea, ya no podemos revivir nuestro familiar, ahí ya no podemos hacer nada, ¿sí? De pronto que nos digan, no, usted tiene tal enfermedad, ¿sí? Una enfermedad de pronto terminal o una enfermedad muy grave. O sea, ya en ese punto no podemos hacer nada porque la enfermedad ya está en el cuerpo, ¿sí? De pronto que, no sé, suframos un accidente y perdamos alguna parte de nuestro cuerpo, ya no podemos hacer nada. ¿Mm? ¿Qué se puede hacer? O sea, el evento ya no se puede hacer, o sea, ya no se puede que se regenere una mano y salga una mano y ya estemos bien, ¿sí? O lo alteremos de esa forma, ¿sí? En ese caso de estos eventos en los que digamos que no podemos, digamos, ya modificar o cambiar, lo mejor que nosotros podemos hacer es aceptarlo conscientemente, ¿sí? Aunque resulte muy doloroso, va a resultar muy doloroso de pronto no comprender la pérdida de un ser querido, no comprender de pronto que la pareja lo haya traicionado, ¿sí? O sea, y ya eso no se puede modificar, o sea, ya no se puede decir, quiérame a mí, ya no quiera esta, o quédese conmigo, ya no se vaya con esta, porque si ya se fue, ya está enamorado, ya no hay absolutamente nada que hacer. ¿Qué es lo que uno debe hacer? Debe empezar a aceptar y comprender eso, ¿sí? Eso obviamente implica su tiempo, pero mientras nosotros decidamos, que eso es muy importante, qué es lo que queremos hacer con eso que nos está pasando, pues va a ser mucho más fácil, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se nos murió alguien querido, no podemos hacer nada. Sentimos un dolor terrible que es como si le partieran el alma, un dolor indescriptible, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ¿qué sucede si yo no controlo? O sea, yo tengo derecho a estar triste, pero no allá en el, mejor dicho, en el extremo de la desolación. Entonces tengo que preguntar, bueno, ¿qué sucede si yo me dejo llevar de esta tristeza? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Que me voy a hundir, ¿sí? Porque todos los días voy a estar alimentando tristeza, voy a estar llorando, voy a querer no hacer nada, no acepto que ya no está, no acepto que se fue, no acepto que haya sido de X forma, porque por ejemplo, si no fue de una enfermedad que lleva harto tiempo, si no fue un accidente, o sea que uno vio a la persona ahorita y ya mañana no está, entonces es un choque terrible. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Mm? Tengo que continuar mi vida, tengo que tratar de comprenderlo, tengo que, bueno, en estos momentos voy a sentir tristeza, pero debo seguir adelante. Entonces, hay uno es el que decir, o aprendo eso que me está pasando, comprendo por qué esa situación, saco la sabiduría de eso, o simplemente me hundo en el dolor. ¿Sí? Entonces, una de dos, o la que nos hunde o la que nos hace crecer o sacar sabiduría y uno es el que elige. Entonces, ya viendo eso, entonces ahí es donde uno se da cuenta que, bueno, sí, hay que aceptarlo conscientemente, hay que vivir su dolor porque no vamos a negar que genera un dolor, pero vamos a tratar, vamos a eliminar esos defectos que suceden en estos eventos que no podemos ya cambiar y pues seguir adelante, ¿sí? Porque así no queramos, todo sigue, todo sigue. Entonces es importante también tenerlo en cuenta. Acá nos enseñan que si uno no se identifica con el dolor, entonces prácticamente el problema que uno está teniendo desaparece, ¿sí? Entonces una historia bien contada en nuestra vida es, bueno, aparte de eso externo que viví, también empezar a mirar los estados interiores que nosotros fuimos teniendo alrededor de nuestra vida, ¿sí? Mire, aquí entré al colegio, pero estaba muerto del miedo porque no quería separarme de mi mamá, porque el primer día de clases la profesora me miró feo, la profesora era abusiva o no sé qué. Aquí cuando me gradué de la universidad, aunque todo el mundo estaba contento y la familia y esto, yo estaba terrible porque no sabía qué hacer, porque eso no era lo que me gustaba estudiar, porque estaba enamorado de tal y no me correspondió, porque estaba enamorado y se casó. Entonces ahí empezamos a ver los estados interiores, ¿sí? Una vez nosotros logremos no identificarnos y logremos controlar el dolor que sentimos por cada una de las cosas que hemos vivido en nuestra vida, pues ahí es donde hemos sacado como esa iluminación o esa sabiduría, ¿sí? Que nos lleva a que simplemente en algún momento ya, ¿sí? O sea, tal persona me hizo daño, estudio todo lo que me hizo sentir, la tristeza, el llanto,
el resentimiento, la venganza, finalmente me libero y ya no vivo cargando de que, ¿por qué en tal relación me hicieron esto? ¿Por qué me pasó esto? No sé qué. Y ahí simplemente vivimos una vida de tristeza y desolación, pero no hacemos con eso, o sea, no nos responsabilizamos de eso que ha pasado. Bueno, usted lo dejó entrar a su vida, bueno, usted permitió esto, bueno, listo, pasó esto, pero usted sí fue una persona 100% leal con su pareja y empieza a estudiar y empieza a reflexionar, no, tal le coqueteé, en tal momento hice esto, entonces es importante estudiar eso. Bueno. Entonces, bueno, todos los estados equivocados que nos llevan a situaciones desagradables podrían, como lo dijimos, modificar. Empecemos a ver, digamos acá hay un ejemplo, Alejandro Magno con todo lo heroico y su fortaleza y lo inteligente y temperante que era, pues se dejó llevar por sus excesos que lo llevaron finalmente a la muerte. Entonces, finalmente todos nuestros estados equivocados, ¿sí? Como la ambición, la ira, los celos, ¿sí? Nos llevan de una a ser candidatos para el cementerio. ¿Sí? Entonces aquí vemos también otro ejemplo que era Otelo, debido a los celos, se convirtió en asesino y la cárcel está llena de sinceros equivocados o de equivocados sinceros. Entonces, equivocados sinceros, ¿por qué? Porque sinceramente, digamos, el que mata por celos, sinceramente esa persona, bueno, no lo ve tanto como celos, sino sinceramente ve que estaba enamorada, que era amor, que necesitaba a esa persona, que quería, que sí la iba a cuidar, que no sé qué. Entonces, sinceramente, un sincero equivocado, pues cometió eso, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros veamos que hay situaciones, digamos, externas que pueden ser muy terribles, ¿sí? Pero pueden resultar convirtiéndose en algo inofensivo y en algo constructivo si nosotros aprendemos a eliminar los estados erróneos o los estados que no le corresponden. Entonces, también es importante que nosotros veamos que mientras nosotros no veamos estos estados absurdos que constantemente están en nosotros, eh, generalmente uno se cree muy fuerte, aunque en realidad no lo es, porque cualquier cosa le genera una debilidad emocional a uno, ¿sí? Entonces, cuando uno no puede, cuando uno no hace el intento de quitar eso equivocado, entonces uno se convierte en víctima de las circunstancias. ¿Qué pasa con el celoso? Se convirtió en víctima de la circunstancia porque a pesar que, por ejemplo, digamos, le estaban adulterando y encontró a su pareja adulterando, ¿sí? Entonces lo convierten en víctima de la circunstancia porque tal vez resulta matando y él es el que va a ir a la cárcel. ¿Mm? Entonces, generalmente esto es lo que sucede o a esto nos llevan nuestros estados equivocados. Por eso es importante también encontrar que lo más importante en todo lo que nos pasa en la vida, ¿sí? Sea bueno o sea malo, es la forma en cómo nosotros reaccionamos. Por eso ahí está la capacidad de autoobservación y la capacidad de control. Eso ya es una ventaja conocerlo para alguien que quiera modificar un evento externo, ¿sí? Entonces nos enseñan, ¿permaneciste sereno ante el insultador? ¿Mm? ¿Sí? Digamos, muchas veces hay personas, ¿cierto?, que nos generan esto y uno se convierte en víctima de la circunstancia, puede pegarle y ¿qué pasa? Que de pronto por pegarle se le va un poquito la mano y resulta que uno le mete en su demanda o le toca indemnizar a esa persona o no sé qué, entonces, víctima de las circunstancias, ¿sí? Ahí es donde tenemos que hacer el esfuerzo, porque no es fácil que a usted le dicen, usted es un estúpido, usted es un bobo, usted es un idiota, usted es un no sé qué, ¿sí? ¿Qué siente? ¿Mm? No sé por qué me trata mal y es que yo no soy eso y a mí me respeta y cómo se le ocurre y cómo me va a alzar la voz. Entonces, si uno está sereno, si uno está eliminando el defecto, si uno empieza a mirar, claro, yo provoqué eso en esta persona. ¿Sí? Entonces ahí empieza ya como que a calmar un poco la psicología. Si de pronto no lo provocó, ¿sí? No es nada, de pronto es un evento de la vida donde le están diciendo, ahí no debe estar. ¿Qué estaba haciendo ahí? O de pronto eso pasó porque usted se metió en algo que no le corresponde. Pues ahí es donde uno aprende. Pues, ¿para qué me meto en algo que a mí no me corresponde? O este no es el sitio indicado, pues simplemente ¿qué hace? Retirarse.
¿sí? Solo la conciencia nos va a decir qué es lo que nosotros debemos hacer. Pero la idea es que en estos eventos uno trate de controlarse, no de reprimir, sino decir yo me aguanto y no le voy a pegar y no sé qué, no, ahí está reprimiendo y en el momento que la persona le diga una palabra más grandota o las palabras que le generan, le mueven los hilos por allá adentro más débiles y más sensibles, en ese momento va a explotar. O en otro momento que tenga otra pelea con otra persona o con la misma persona. Entonces, control es diferente a reprimir. El control se va dando cuando ustedes reflexionan, ven el defecto, o sea, se observan y dicen, sienten ese desagrado, Madre Divina, elimíname este defecto. Quieren responderle, Madre Divina, elimíname este defecto. Quieren decirle algo ofensivo, Madre Divina, elimíname este defecto. Entonces ahí es donde uno empieza a encontrar ya el estado adecuado ante esas circunstancias tan desagradables, ¿no? Porque es muy desagradable que lo estén tratando a uno mal, pero pues ahí es donde uno va a aplicar las herramientas que nos estén dando, ¿sí? Nos dan el ejemplo que ya dimos. ¿De qué manera reaccionamos ante la fidelidad del ser amado? Le pegamos al amante, le pegamos a la pareja, nos hundimos en el sufrimiento, quisimos suicidarnos, quisimos matar a la persona, quisimos ir a hacerle un escándalo, lo dejamos malherido. ¿Cómo reaccionamos? Entonces ahí es donde tienes que reflexionar, ¿sí? Bueno, ¿qué pasó? Me adulteraron. ¿Qué, qué hizo uno, ¿sí? Que esa persona hubiera hecho eso, ¿sí? Empiezas tú, pues se la pasaba gritándolo, se la pasaba controlándolo, se la pasaba descontrolado, ¿sí? Ahora si siente amor, ¿por qué no deja que esa persona sea feliz ya si no es feliz con uno? Entonces uno piensa que amor es acá, venga, tenga aquí conmigo y con nadie más y eso es amor. Y resulta que el amor está en la libertad, ¿sí? No comprender, bueno, pues a cualquiera le pasa. Usted en algún momento no ha sentido determinado agrado por otra persona que no es su pareja. Entonces ahí empieza a darse cuenta y empieza a mirar, claro, entonces ahí es donde nosotros, obviamente es difícil porque no vamos a decir, ay, me pusieron los cachos, estoy contento, estoy feliz, mejor dicho, no, ¿sí? Van a haber una serie de estados que la idea es que uno empiece a observarlos, empiece a eliminarlos y empiece a darse cuenta que por lo menos en ese aspecto hay más amor en la libertad de que esa persona vaya y sea feliz con otra a que mantenerla atada cuando puede que esté aquí con uno pero pensando en la otra persona y bueno, un montón de cosas que es interesante aprender en nosotros mismos, o sea, lo más importante es que está dentro de nosotros. ¿Quién más que uno para darse cuenta qué siente, qué le molesta, qué le fastidia, qué no le gusta, ¿sí? Y en fin, con todos. Entonces, bueno, es, es bueno que nosotros también veamos que cuando uno tiene estados equivocados, uno va a terminar en tres sitios, ¿sí? En un hospital, en un cementerio o en la cárcel. ¿Sí? Entonces vean que alguien que no puede reaccionar ante determinado suceso muy desagradable puede llegar a suicidarse, puede llegar a matar a otra persona y pues ¿qué sucede? Pues que si uno mata a otra persona y había un proceso kármico, entonces pues lo más probable es que uno vaya a parar en una cárcel, ¿sí? Entonces los estados interiores equivocados nos convierten en víctimas indefensas de la perversidad humana, lo que ya hablamos. Listo, ya para finalizar la conferencia, veamos que cuando uno aprende a encontrar el estado adecuado, ¿sí? El estado consciente, uno puede desarmar fieras y desenmascarar traidores mediante estados interiores apropiados. Por ejemplo, si uno reflexiona mucho en la ira, empieza a darse cuenta que la persona está, mejor dicho, en el máximo furor de su ira. ¿Y qué pasa si uno responde con ira? Pues va a crear más ira. Pero ¿qué pasa si la persona está serena y sabe reaccionar o sabe tener dulzura? ¿Sí? O sabe decirle las palabras correctas a esa persona. Esa persona queda desarmada. O sea, ya ese monstruo que se había creado por la ira con el estado adecuado de las palabras correctas queda
totalmente desarmada, ¿sí? Desenmascarar traidores. El mayor traidor es uno y ese es el que uno va a empezar a desenmascarar, que uno que era el que quería ofender, que era el que uno que quería provocar, que uno es el que se cree bueno, ¿sí? Y empieza uno a quitar ese traidor que es uno y a eliminar. Entonces, lo más importante es que uno aprenda a enfrentar sobre todo, bueno, obviamente todos los eventos, tanto buenos como agradables, pero en este caso como los desagradables, que son los que nos llevan como a sumergirnos más, aunque veamos que es como una continuación, o sea, después del placer que viene, el dolor. Entonces, después de algo agradable, ¿qué le sucede? Algo desagradable. Entonces, por eso es importante empezar a enfrentar, bueno, ¿qué es lo que estoy viviendo y qué es lo que quiero hacer y a dónde me va a llevar y qué consecuencias voy a tener si hago esto? Y esas son las consecuencias que quiero pagar. ¿Y qué pasa si cambio mi actitud? ¿Y qué pasa si elimino mi resentimiento? ¿Y qué pasa si elimino estos estados equivocados? Entonces me voy a dar cuenta que todo pasa, que puedo alterar el evento o la situación y también puedo empezar a darme cuenta que cosas sin ningún valor pueden llevarnos a la desgracia si no eliminamos los estados equivocados. En este caso tengo un ejemplo muy interesante que pasó aquí donde yo vivo, donde yo estoy, y es la historia de dos hermanos que están en la cuarentena, ¿no? Y empezaron a pelear por quién hacía el aseo. Uno dice, es algo totalmente sin ningún valor, que lo haga el uno el otro, que lo hagan entre los dos. Entonces, debido a los estados equivocados de ellos, se pelearon, el hermano le pegó a la hermana, terminaron en una demanda, terminaron alejados, ¿sí? Entonces, si vemos eso sin ningún valor, que es quién va a hacer el aseo, puede convertirse en algo tan terrible, ¿sí? O una llamada, digamos en pareja, una llamada puede convertirse en que sea la causante de que el esposo le pegue a la esposa o la esposa le pegue al esposo o inclusive termine matándolo, una llamada. Entonces, por eso es importante eliminar estos estados equivocados. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque muchas veces uno se cree lejos de que eso no le va a pasar, de que eso está ya, como uno se cree tan bueno, yo nunca voy a hacer esto, yo siento ir, pero yo nunca mataría, yo siento celos, pero yo no haría eso. Pero ¿qué pasa? Como uno no se observa en el momento que se presente la situación y uno tenga ese estado equivocado, pues uno va a terminar haciendo cosas desastrosas sin darse cuenta. ¿Mm? Un equivocado sincero. Entonces, la mejor arma que un hombre puede usar en la vida es un estado psicológico correcto. Ya para finalizar la conferencia. Entonces, esta es la conferencia, nos enseña todo parte de la observación, parte del estudio de nosotros mismos, de el anhelo sincero y la voluntad que nosotros tengamos para sentarnos y estudiar lo que queremos cambiar y empezar a darnos cuenta, bueno, ¿cuáles son mis estados equivocados? ¿Sí? He vivido esta situación donde no tengo dinero. ¿Qué estados equivocados me han llevado? Que no tengo dinero, ¿sí? O estoy aquí en este momento donde estoy peleando con mi pareja, o me voy a separar y no quiero, o sea, ¿qué estados equivocados me han llevado a esa mala relación? Y empieza uno a sentarse, empieza a escribir, empieza a reflexionar, empieza a eliminar, empieza a hacer el ejercicio todos los días, va viendo cómo va bajando la presión psicológica de eso, va viendo actitudes que generaron eso, las va modificando y todo se va modificando y se está dispuesto a enfrentar lo que suceda. Si se puede arreglar bien y si no, pues bueno, por algo debía ser así. Entonces, esa es la conferencia del día de hoy. Les dejamos nuestras redes. Pueden encontrar la página de Facebook Autorrealización del Ser, que van a encontrar este icono del muñequito. En esta página les van a dar información de las páginas donde está el conocimiento a nivel mundial. Está en Europa, está en Sudamérica, está en Centroamérica, en muchísimos países. Entonces, acá si acuden a esta página, pues van a encontrar esa información, ¿listo? Entonces, ahora sí, vamos a ver si hay alguna pregunta o inquietud. A ver si acá no me aparecen los comentarios, entonces voy a mirar el celular. Bueno. Muy bueno, los saludo. Paola, buenas noches. Robert, gracias por escucharme, por asistir a la conferencia. Realmente estas conferencias, o sea, todas, absolutamente todas las conferencias son un entrelace la una y la otra. Y cada una nos da una clave o una herramienta para que nosotros podamos empezar a hacer esos cambios que queremos, a corregir esas cosas internas que a veces uno no comprende, le dan tan duro en la vida, pero que se pueden resolver. ¿Listo? Entonces, Brian, Osvaldo, buenas noches.
Nubia Patricia Velázquez, Doña Pato, Joel Talamantes, me encanta ver gente joven tan preparada que inspira, que motiva con ese espíritu de servicio, amor por la vida y estas ganas de apoyar a los demás. Muchas gracias. La idea de esto es que las personas que nos escuchan lo puedan hacer y así como uno le están enseñando, o sea, ustedes que me están escuchando también tienen la capacidad de ayudar a muchos más. Esa es la idea, de que ustedes lo practiquen, lo hagan y puedan ayudarle y enseñarle este conocimiento a muchas más personas. Bueno, dice aquí Axel Carso, como a mí no me gusta pelear, ser pacífico, casi nunca he tenido eventos violentos. ¿Eso significa que tengo poca ira? Sí, ahí uno puede empezar bueno, hay que autoobservarse primero y empezar a ver, pues si uno está reprimiendo, pues ahí hay una ira reprimida, pero si uno se siente tranquilo internamente y siente que eso no le afecta tanto, sí puede significar que en átomos, sí, o sea, la ira tuya no está tan grande como la de otros, ¿sí? Bueno, Juan Carlos dice ser observador, no observador, la autoobservación de instante en instante, así es. Juan Centroamericano, Juan Carlos Ortiz Moreno, no hay que identificarse con el otro o con las cosas del mundo. Cuando nos identificamos, caemos en la trampa del ego. Él siempre quiere que nosotros seamos sus esclavos porque es bien y mal a la vez buscar un equilibrio, encontrar nuestro propio centro de gravedad. Así es, y este trabajo es pues de mucho esfuerzo, ¿no? Van a haber momentos donde pues uno tiene claro, uno sabe que bueno, no me voy a identificar con esto, con que tal persona hizo algo que no me gustó, pero ahí hay una fuerza dentro de uno como tan viva que se incomode, que entonces con esa es la que hay que luchar. Muchas gracias por la conferencia. Muchas gracias, dice Patricia Martínez, infinitas gracias. Muchas gracias a ustedes por escucharme, por compartir su conocimiento y enseñarnos más para nuestro camino. Brian Steven González, muchas gracias por la conferencia. Saludos desde Nariño. Saludos, Brian. Muchísimas gracias, dice Guido Antonio. Y Lynn González dice, estoy empezando en la gnosis y me gustaría saber qué debe hacer uno con las personas que nos ofenden y lastiman. ¿Dejar de hablarles o seguir como si nada? Bueno, ante todo, estas conferencias son conferencias que nos enseñan a ser muy prácticos y a que sea el conocimiento de nosotros mismos. ¿sí? Entonces, lo más importante que nosotros debemos hacer con las personas que nos ofenden y nos lastiman sería empezar a reflexionar, de pronto coger un cuadernito y empezar a ver por qué nos ofenden y por qué nos lastiman. ¿sí? O sea, ¿qué hay dentro de uno que le da tanta importancia a esa ofensa? ¿sí? Y qué estado, porque ahí hay unos estados equivocados, generan esas situaciones. ¿sí? Entonces, puede suceder que mientras uno haga el estudio, empieza a darse cuenta que de pronto tiene odio hacia esas personas, que las quiere lejos, que no quiere saber de esas personas o que uno es muy buena persona. O sea, bueno, van a suceder muchas cosas. El caso es que la conciencia misma te va a decir si debes alejarte o si simplemente uno los perdona y ya no le molesta, o sea, como ya no hay como esa afinidad, o sea, para que alguien ofenda debe haber un ofendido acá, ¿sí? Pero si alguien ofende y no hay un ofendido, pues el evento, en este caso desagradable, desaparece. Entonces lo que nosotros debemos hacer es empezar a estudiarlo, a vivenciarlo, cómo se va, digamos, dando todo, en qué sentido, en que muchas veces hasta la vida misma cambia que esas personas se alejan de uno, o cambia tanto que simplemente hay un perdón sincero y uno puede aprender a convivir con las personas, puede aprender a perdonarlas. Te invito a que mires la conferencia anterior que nos habla de la charla interna de la canción psicológica para que nosotros estudiemos unos defectos que de pronto nosotros no vemos en nosotros y que son los que generan este tipo de cosas. Bueno, gracias por la enseñanza desde Boyacá, Osvaldo, muchas gracias. Entonces, bueno, creo que no hay más, no hay comentarios, bueno, sí hay comentarios, no hay preguntas.
Entonces, pues muchísimas gracias a ustedes por ver las conferencias. El próximo sábado vamos a ver una conferencia también bastante importante. Los invito a que se conecten a las 8 de la noche y pues cualquier inquietud que ustedes tengan pueden comunicarse o buscar la página que les dejé o comunicarse con alguno de los conferencistas que va dando cada conferencia. Entonces espero que tengan una feliz noche y que apliquemos lo que cada conferencista nos está enseñando. ¿Listo? Entonces muchas gracias y ya vamos a dejar así. Bueno, creo que hay otras preguntas. Dice Abril Montero pregunta, ¿es malo quererse mucho a sí mismo? La idea, digamos, de esto malo y bueno es salir de que existe algo malo y existe algo bueno. O sea, simplemente son cosas pasando y hay unos defectos que le están dando el sentido de malo o bueno. Entonces uno tiene que mirar es las consecuencias. ¿Qué pasa si uno se quiere mucho a sí mismo? Entonces puede pasar que si uno se quiere mucho a sí mismo, uno se cree una persona buena y lo bueno, si o sea, creerse bueno, nos impide ver el error que hay en nosotros. Entonces ahí empezamos como a reflexionar y a darnos cuenta, claro, quererse mucho a sí mismo hace que me crea mejor que las demás personas. Entonces si la respuesta es sí, ahí uno tiene que empezar a mirar, bueno, ¿por qué hace que me crea mejor que las demás personas? Porque se siente mejor intelectualmente o porque piensa que todo lo hace bien o se siente mejor físicamente. Entonces es importante hacer como un cuestionamiento. La idea de esto es que nosotros reflexionemos a nosotros mismos y esas preguntas, digamos, que hacen aquí, uno mismo se las haga y empiece a mirar, pues qué consecuencias me trae, cómo me hace sentir, cómo he visto que hace sentir a las demás personas y uno mismo va sacando como que sus comprensiones. Entonces la misma conciencia de uno va despertando y lo va orientando. Dice Luis Fernando, envía saludos desde Colombia. Saludos para Abril Martínez. Luis Mondragón desde México. Y creo que ahora sí ya no hay más preguntas. A ver, miramos acá. Listo, creo que ahora sí ya no hay más preguntas. Entonces, bueno, ahora sí que tengan una muy feliz noche y que se conecten a la siguiente conferencia que también es muy importante, sábado a las 8 de la noche. Entonces, muchísimas gracias y que tengan una